Tengo que empezar por decir que vengo de un país en Centroamérica, El Salvador. Se oyó hablar mucho de él en la década de 1980, por la guerra civil entre las fuerzas de la izquierda armada, agrupadas en lo que se llamó Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y las de los gobiernos de turno que apoyaban los planes ultraconservadores de los Estados Unidos y las familias de dinero. En medio de esta situación, mi segundo hermano y yo fuimos capturados por las fuerzas del gobierno y estuvimos detenidos por varias semanas. Después de que fuimos liberados, fue necesario considerar la seguridad de la familia en un país que no podía ofrecerla, ni tampoco un ambiente de paz y armonía. Entonces surgió la oportunidad de dejar el país y viajar a Canadá. Noto ahora que hay más ayuda de instituciones que prestan servicios especializados. Si bien nos fueron asignados voluntarios dentro de la comunidad, estos nos estaban conociendo y no podían resolver todos nuestros problemas. Fue muy valiosa la ayuda que nos dieron miembros de la comunidad latina con algunos años de estancia en la ciudad. Si bien la ayuda de los trabajadores sociales servía de alivio para presentarse a una nueva realidad, muchas veces no resultaba adecuada. Comencé a escribir poesía y me traje conmigo a Canadá varios poemarios sin publicar. La experiencia que tenía escribiendo poesía me permitió acceder a las actividades literarias de Fredericton. Fue mi madre la que antes me insistía en que publicara mi poesía. Podría decirse que la principal excusa era que mi mensaje no se esparciera más. A raíz de la insistencia de mi madre y el amor que me tenía, finalmente cumplí lo que ella deseaba.